Bien, vamos a ver dos tipos de compuestos que están muy asociados uno con el otro, ambos oxigenados, que son los aldehídos y las cetonas. ¿Sí? Bien, ambos dos tienen algo que se llama grupo carbonilo, ¿sí? Que es el carbono unido en doble enlace con un oxígeno. ¿Sí? Obviamente este es un carbono con hibridación sp2, ¿sí? Porque solamente está unido a tres átomos, al oxígeno con doble enlace y a otro átomo por acá y a otro átomo por acá. ¿Sí? Esos otros átomos pueden ser o una cadena de carbonos o el hidrógeno. Particularmente, si este grupo carbonilo se encuentra en un extremo de la molécula, en una punta, es decir, en un carbono primario, que es un carbono que solamente está unido a otro carbono, ¿sí? O un carbono que está solo, por ejemplo, si estuviera unido así, oxígeno, el hidrógeno, y acá también está unido a un solo hidrógeno, ¿sí? Es decir, que no está ni siquiera unido a otro carbono, son aldehídos, ¿sí? Esto puede ser un hidrógeno o puede ser una cadena de carbonos. Si es un hidrógeno, ¿sí? Es el aldehído de un solo carbono, que justamente como la terminación de este grupo es al, sería por ejemplo el metanal, ¿sí? También es conocido como metanaldehído, metanaldehído. Pero bueno, según la IUPAC, la terminación o el sufijo es al, ¿sí? A veces se le menciona aldehído, palabra completa al final, pero no es tan común. Y si no, cualquier cadena de carbonos que en la punta tenga este grupo funcional o carbonilo y, el otro, y un hidrógeno, ¿sí? Sería un aldehído. Bien, terminación y sufijo al entonces, ¿sí? Por ejemplo acá tenemos un aldehído de 1, 2, 3, 4 carbonos. En el extremo está el grupo carbonilo, así que este es el butanal. Fíjense acá, 1, 2, 3, de vuelta 4 carbonos. En este extremo está el aldehído, así que es butanal. Pero en el carbono 3 tiene un metil. Fíjense que no especificamos el número en el cual está el aldehído, porque como siempre está en el extremo, siempre el carbono del grupo carbonilo del aldehído va a ser siempre el carbono 1. Y por eso acá la ramificación se encuentra en el carbono número 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando por ahí es un aldehído un poco más complejo? ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ciclohexano, ¿sí? Y al ciclohexano, que es una cadena bastante más grande, está unido el carbono con el doble enlace oxígeno y el hidrógeno. En estos casos, que esto está al lado, pero sigue siendo el compuesto principal, ¿sí? Se lo llama con terminación carbaldehído. Es decir, se nombra esto como si fuéramos a nombrar el alcano, ¿sí? Fíjese, ciclohexano, que es una cadena mucho más larga y más importante que una de un carbono, pero para seguirlo nombrando como aldehído, ya que no hay ninguna otra cosa más importante que el aldehído en este compuesto, digamos, se lo llama con terminación carbaldehído. Y dentro de carbaldehído, entre comillas, está el carbono con el doble enlace oxígeno y el hidrógeno. Fíjense que esto por su parte es ciclohexano y esto por su parte sería la terminación carbaldehído. ¿Sí? Solo para aldehídos más complejos. Ahora, cuando tengamos que nombrarlo como ramificación, ¿sí? A este carbono con el doble enlace oxígeno con el hidrógeno, si lo tenemos que nombrar como ramificación porque es parte de un compuesto más grande, más importante en realidad, no más grande, porque más grande sería más complejo, por ejemplo esto, ¿sí? Nosotros acá tenemos un ácido carboxílico que ya lo vamos a ver, y es más importante el ácido carboxílico que el aldehído. Entonces, esto ya no es parte del compuesto principal, ya no es un ciclohexano carbaldehído, sino que ahora esto es una ramificación que está en el carbono número 3 y recibe el nombre de metanoil o formil, que es el nombre común. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto sería el ácido 3, metanoil ciclohexano carboxílico, que es esto. O ácido 3, formil ciclohexano carboxílico. ¿Sí? Fíjense que formil o metanoil es el posible nombre que recibe todo esto junto. Ahora, si la ramificación no es todo esto junto, sino simplemente el doble enlace con oxígeno que está como sustituyente en un extremo en una molécula que tiene un grupo funcional más importante, ¿sí? Fíjense esta molécula que hay acá, ¿sí? En este extremo tiene un grupo funcional que es carbono unido a un doble enlace oxígeno unido a un oxidrilo. Este grupo funcional pertenece a los ácidos carboxílicos, justamente el mismo que está acá, COOH, o puede estar definido de esta manera o de esta manera. Y es mucho más importante, o al menos más importante, que el aldehído. Entonces, este recibe el número 1, ¿sí? Es el ácido pentanoico porque tiene 5 carbonos, y en el carbono número 5, ¿sí? Que es un extremo, se encuentra el doble enlace con oxígeno directamente, ¿sí? Entonces, si lo que yo quiero nombrar como sustituyente es el doble enlace con oxígeno solamente, no hay carbono acá, se lo nombra como sustituyente oxo.
En el carbono 5 hay un oxo y es un ácido pentanoico. Bien. Las cetonas tienen el mismo grupo funcional, es decir, está el carbono unido al doble enlace con oxígeno, es decir, está el grupo carbonilo, pero ahora en vez de estar en un extremo, en un carbono primario o en el carbono solo del metanal, se encuentra en un carbono secundario. Es decir, que para un lado de este carbonilo hay una cadena de carbonos y para el otro lado hay otra cadena de carbono. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Ahora la terminación, en vez de ser al como en aldehídos, es terminación ona. Por ejemplo, acá fíjense que estos están en el medio, ¿sí? Tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y en el 2 está la función cetona. Ahora sí hace falta decir en dónde se encuentra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es una 2-hexanona, ¿sí? Que en el carbono 4 tiene un metil. Acá tenemos un ciclo, ¿sí? Un ciclo hexano, que acá en lo que vamos a llamar carbono 1 tiene el doble enlace oxígeno, así que es una ciclohexanona, que en el carbono 2 tiene un etil. No hace falta decir que está en el carbono 1 porque justamente es un ciclo y se asume que lo más importante está en el carbono número 1, ¿sí? Después acá, por ejemplo, tenemos la función cetona, que es más importante que el doble enlace. Entonces, a este le damos el carbono 1, a este le damos el 2, a este el 3, ¿sí? Y decimos, es un ciclohexen por el doble enlace está entre el carbono 2 y 3. Un ona, ¿sí? De hecho, acá el carbono 1 no haría falta especificarlo porque se sobreentendería que si yo digo 2 ciclohexen ona, el doble enlace está en el carbono 2. Pero se coloca el número, ¿sí? Para que se comprenda mejor y no haya confusión de que en el número 2 está el doble enlace y en el número 1 está la cetona, para evitar confusiones sobre eso. Y en el carbono 2 también tiene una ramificación que es etil. Ahora, este doble enlace oxígeno, cuando está como sustituyente en algún lado de la cadena, también se nombra como oxo, exactamente igual que con el aldehído, porque justamente es el doble enlace oxígeno. La diferencia es que en el aldehído siempre estaba en una punta, mientras que ahora esta ramificación oxo está en algún lado del medio de la molécula, ¿sí? Fíjense acá, podemos ver que el aldehído, por ejemplo, es más importante que la acetona. Entonces, si nosotros tenemos algo como esto, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y es un aldehído, ¿sí? Y a su vez es una acetona, lo nombramos como aldehído y este que acá lo nombramos como ramificación. Es un pentanal, ¿sí? En el carbono 1 está el aldehído y en el carbono 4 se encuentra el oxo. Acá, por ejemplo, también tenemos el ciclohexano carbaldehído, ¿sí? Que habíamos hablado antes. Y además, en el carbono 1, 2, 3 tenemos la ramificación oxo, ¿sí? Y acá, bueno, esto también es parte de un ácido. Fíjense, acá tenemos la ramificación del ácido, el grupo funcional del ácido. Este es el carbono 1. Y en el carbono 2, 3 tenemos un bromo, mientras que en el carbono 5 tenemos el oxo, ¿sí? Sustituyente oxo. Se llaman exactamente igual porque justamente los dos son iguales como sustituyentes, ¿sí?